Muy buen día, profesora. Espero se encuentre muy bien. A continuación voy a presentar a los integrantes de mi equipo. Es María Paula Castillo, Jamie Vanessa Rodríguez y Jason Alexander Cardoso. A continuación voy a hablar un poco de lo que es las alteraciones de la cognición y de la conciencia. Vamos a ir respondiendo como tal unas preguntas las cuales surgieron en esta actividad. La primera de ellas es ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? Realizando una validación con mis compañeras, determinamos que eso se refiere a todo ese contenido mental que no se encuentra en la conciencia y que el sujeto únicamente puede acceder a esos recuerdos o a esos pensamientos con algún tipo de dificultad. También es conocido como ese contenido que está donde se incluyen los deseos, los instintos y algunos recuerdos que el sujeto en muchas ocasiones desea reprimir por lo cual o lo cual le generan a la persona inaceptables. Eso muchas veces se puede representar también en esos de malos recuerdos o esos de pronto experiencias que no fueron gratas para la persona y como tal no desea volver accede con dificultad a ese recuerdo porque desea como tal reprimirlo. Otra de las preguntas es, ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos de estas existen? Entonces, la negligencia atencional es una alteración que implica una falta para orientarse, actuar o responder a un tipo de estímulo que se presenta contralateral a una lesión cerebral. ¿Qué quiere decir esto como tal? Presenta algún tipo de novedad o algún tipo de complicación en el tema en el tema cerebral por algún tipo de golpe, de fractura o de contusión que de pronto se haya presentado, lo cual le genera un poco de dificultad para responder hacia esos estímulos que muchas veces se presentan de forma normal en la vida cotidiana. Algunos tipos de negligencia que se presentan. Una de ellas es la negligencia atencional sensorial, lo cual hace referencia a la falta de atención a la respuesta de los estímulos, como muchas veces las personas se presentan de forma normal, que de pronto uno al tocar algo caliente automáticamente uno reacciona quitando la mano, al golpearse también uno siente el dolor y automáticamente se soba en la parte que se haya golpeado o que sienta el dolor. Muchas veces esa negligencia atencional es esa falta como tal de atención o esa falta de respuesta a esos estímulos de la vida cotidiana. Otra de ellas es la negligencia intencional motora, que es la falta de acción o movimiento hacia un lado afectado. Esto muchas veces se puede también entender o identificar las personas que han presentado algún tipo de pronto de problema, algún tipo de accidente, lo cual les ha generado o les ha desarrollado algún tipo de dificultad motora. Que por X o Y motivo en ese accidente o en ese problema que se le haya presentado le genera una dificultad motora. Automáticamente ya no se puede como tal en algunas ocasiones cuando se genera alguna afectación bastante fuerte. Ya un ejemplo de ellos es de pronto las personas que terminan en silla de ruedas, terminan de pronto con alguna afectación como tal de su cuerpo y que esa parte del cuerpo no le responde de la forma que la persona lo desearía. Otra de ellas es la negligencia representacional. La negligencia representacional es una dificultad para representar mentalmente un lado del espacio. Entonces es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de negligencia, la cual va acorde a los diferentes tipos de pronto de dificultad que esté presentando la persona. Otra de las preguntas que surge allí es ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Entonces, al generando un análisis con mis compañeras, llegamos a la conclusión que es la información que aprendemos y es la forma como se procesa. ¿Qué quiere decir? En ese sentido hablamos de una forma de aprendizaje, la cual subyace a los tipos de aprendizaje asociativo, basado en la relación con la información, uno también constructivo, basado en la interpretación de la información y que implica un procesamiento inconsciente de la diferente información que se aprende, el cual carece de una experiencia consciente. ¿Qué quiere decir esto? Automáticamente lo que nos da a entender es que es ese diferente tipo de aprendizaje que las personas van adquiriendo a través del tiempo. Uno de forma asociativa y otro de forma constructiva, que cada uno de estos tipos de aprendizajes están basados, uno que es el asociativo basado en una relación de la relación con la información y el constructivo que está basado con la interpretación de la información. Entonces es importante tener en cuenta cómo ese aprendizaje inconsciente claramente genera estos dos tipos, se basa en estos dos tipos de aprendizaje, el asociativo y el constructivo, y lo cual también genera una evidencia bastante fuerte respecto a cómo
ha generado un aporte bastante significativo para ir comprendiendo como tal la conciencia de las personas. En 1980, Christon menciona 3 formas de conocimiento que, como han mostrado las investigaciones, se puede aprender de forma inconsciente. Conceptos: las personas son capaces de identificar un grupo de conceptos nuevos, aunque no son capaces de describir las características de estos. El otro son las secuencias: son las personas capaces de predecir la aparición del estímulo al aprender la secuencia de los diferentes estímulos, pero que no son conscientes, perdón, de las diferentes consecuencias. Covariaciones: las personas son capaces de aprender asociaciones entre dos elementos sin ser conscientes de dicha relación. Un ejemplo de ellos es la asociación de un rasgo de personalidad a la pertenencia a un grupo determinado, lo que en psicología social se denomina un estereotipo. Muchas veces cuando las personas quieren como tal adaptarse a algún tipo de grupo determinado de personas, y automáticamente como tal lo que buscan es, en la psicología se usa como encajar en cierto tipo de estereotipo, o como tal identificarse a un grupo peculiar de personas. Otra pregunta que vamos a responder, y en este momento también analizamos con nuestras compañeras, es ¿qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Entonces, la memoria inconsciente implica un procesamiento inconsciente, valga la redundancia, de toda la información que vamos procesando, el cual puede darse tanto en el momento de almacenar la información como en el momento de recuperarla. Esto claramente teniendo en cuenta que nosotros accedemos a diferentes tipos de recuerdos de forma ya sea paulatinamente o de forma consecuente. Entonces son esos recuerdos que en algún momento de pronto olvidamos que los tenemos presentes, pero en alguna ocasión nos vuelve a aparecer ese recuerdo, nos vuelve a aparecer, o tenemos como tal acceso como tal a ese recuerdo que de pronto en algún momento consideramos que ya no lo teníamos. Entonces esa manera como accedemos a la información, cómo la procesamos o cómo la recuperamos. Una de las evidencias grandes que impulsa como tal la memoria inconsciente, la evidencia a su favor, son los estudios con los pacientes de diferente edad cifrados en Froufe. Han demostrado que algunos elementos de la memoria inconsciente aparecen antes que la memoria consciente y permanecen intactos toda la vida. Esto implica que hay una primicia en el desarrollo ontológico de la primera sobre la segunda, y una mayor resistencia al proceso de deterioro propio de la tercera edad. Entonces es importante tener en cuenta que esos estudios como tal en el año de 1990 a 1991 demostraron claramente que esos elementos de la memoria inconsciente aparecen de diferentes formas y de diferentes maneras. Posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Entonces aquí vamos a dar como tal unos ejemplos de cuáles son esos síndromes que afectan la percepción o la atención de las personas, que son bastante puntuales. El TDAH, que es conocido como el trastorno de déficit de atención, es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva, lo que claramente genera que la persona no preste la atención 100% a lo que está en ese momento necesitando enfocar su mente, ya sea de pronto en un estudio, en un trabajo, en algún tipo de lección que está aprendiendo, y la persona automáticamente presenta esa disociación de información. Claramente no se centra en lo que está realizando, y automáticamente eso le genera que la información no fluya de una manera asertiva, sino que por el contrario se pierdan algunos datos en ese déficit de atención. Otro de ellos es el autismo. Es el trastorno del espectro autista, es una afectación relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas de interacción social y la comunicación. Claramente el tema del autismo genera que las personas tengan un poco más de dificultad para relacionarse con los demás respecto a cómo esas personas se desempeñan, cómo esas personas se expresan, y automáticamente le genera pues un poco más de problemas. ¿Para qué? Para que esa vida cotidiana que genera el poder asociarse a otras personas se le genere mucho más
de dificultad, se le presente un poco más de problemas a estas personas que tienen también este problema del autismo o del déficit de atención. Con eso estamos terminando como tal el contexto como tal que tratamos de encerrar con mis compañeras, resaltando como tal esa información importante y esos diferentes trastornos y cómo esas afectaciones llegan a molestar, a afectar, a influir a una persona como tal y puede generar grandes afectaciones en el desarrollo de su vida diaria y cotidiana. Muchas gracias.